Las estrellas se veían frías y distantes a través de las ventanas del puente de Lue Titán. El almirante Hake Morrison estaba de pie con las manos en la espalda, observando el vacío del espacio. Su flota de 12 naves de guerra humana se movía en perfecta formación a través de la oscuridad. Llevaban ya 3 semanas de patrulla, lejos de la tierra, lejos de casa. Morrison era un hombre alto, de pelo cano y ojos cansados. Había luchado en el espacio durante 20 años. Había visto guerras, batallas y demasiada muerte. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, algo andaba mal. La teniente comandante Amy Rodríguez se acercó a él. Era joven, de unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta apretada. En sus manos sostenía una tableta de datos que brillaba con urgentes símbolos rojos. «Señor, tenemos un problema», dijo. Su voz era firme, pero Morrison pudo percibir la preocupación subyacente. Morrison se giró para mirarla. «¿Qué ocurre?» «Los sensores de largo alcance están detectando algo en el sistema Kepler 442. No debería estar allí». Morrison conocía Kepler 442. Todos los oficiales de la flota lo conocían. El sistema estaba protegido por el Concilio Galáctico. Nadie tenía permitido ir allí. Nadie tenía permitido interferir. El planeta albergaba una especie llamada los Borak, y todavía eran primitivos. Estaban librando su primera gran guerra y el concilio había dictaminado que todas las especies avanzadas debían mantenerse al margen. «Muéstramelo», dijo Morrison. Rodríguez le entregó la tableta de datos. La pantalla mostraba un mapa del sistema Kepler 442. 3 grandes puntos se movían alrededor del cuarto planeta. Los puntos eran rojos, lo que significaba que eran naves enemigas. «Acorazados de la hegemonía», dijo Rodríguez en voz baja. 3 de ellos. Llevan 6 horas bombardeando el planeta. Morrison sintió que se le helaba la sangre. La hegemonía era un grupo de alienígenas insectoides que amaban matar y destruir. Se habían estado expandiendo por el espacio que no les pertenecía. Pero atacar un mundo protegido era diferente. Iba en contra de toda ley galáctica. «¿Qué están haciendo exactamente?», preguntó Morrison. «Señor, no están intentando conquistar el planeta. Están intentando matar a todos los que viven en él». Morrison cerró los ojos por un momento. Había visto el trabajo de la hegemonía antes. No hacían prisioneros. No querían esclavos. Solo querían que todo ser vivo muriera. «¿Cuántos Borak hay ahí abajo?», preguntó. «Unos 50 millones, señor. La mayoría se esconde en ciudades subterráneas debido a su propia guerra. Pero la hegemonía está usando armas de penetración profunda para colapsar los túneles». Morrison abrió los ojos y volvió a mirar la pantalla táctica. Las 3 naves de la hegemonía eran enormes. Cada una era el doble de grande que su nave insignia. Tenían armas que podían hacer añicos lunas y escudos que podían detener casi cualquier cosa. El capitán Ben Carter apareció en la pantalla de comunicaciones. Carter era el amigo más antiguo de Morrison. Habían luchado juntos en las guerras de Próxima hacía 10 años. Carter comandaba el destructor UE Phoenix, una de las naves más rápidas de la flota. «Hake, ¿estás viendo esto?», preguntó Carter. Su rostro estaba sombrío. «Lo estoy viendo, Ben. ¿Cuál es tu análisis?» 3 acorazados contra nuestras 12 naves. En teoría, nos superan en potencia de fuego 4-1. Pero ese no es el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que no se supone que estemos aquí. El concilio nos cortará la cabeza si interferimos». Morrison sabía que Carter tenía razón. El Concilio Galáctico había dejado la ley muy clara. Cuando una especie primitiva atravesaba una guerra importante, ninguna especie avanzada podía involucrarse. Se suponía que eso les permitiría crecer y aprender por su cuenta. Pero Morrison también sabía que el concilio nunca había previsto esto. Nunca habían pensado en lo que sucedería si alguien más violaba la ley primero. «Señor», dijo Rodríguez, «estoy recibiendo informes de la superficie. Los Borak están enviando señales de socorro en todas las frecuencias. No entienden lo que les está pasando». Morrison se acercó a la pantalla de visualización principal y la activó. La imagen mostraba el planeta Borak desde el espacio. Podía ver las explosiones en la superficie, destellos brillantes de luz que significaban que las ciudades estaban muriendo. «¿Cuánto tiempo les queda?», preguntó. «Al ritmo actual de bombardeo, tal vez 12 horas antes de que todos los principales centros de población sean destruidos». Morrison pensó en su hija, Lisa, a salvo en la Tierra.
Pensó en los principios que había jurado defender cuando se unió a la flota. Pensó en los 50 millones de personas allí abajo que estaban a punto de morir sin otra razón más que ser débiles mientras la hegemonía era fuerte. Señor, llegó una voz detrás de él. Era el teniente Sam Hughes, el oficial de comunicaciones. La hegemonía está transmitiendo en canales abiertos. Dicen que esto es una prueba para la resolución del concilio. Morrison se dio la vuelta. ¿Una prueba? Sí, señor. Quieren ver si alguien nos detendrá de aniquilar a una especie protegida. Si nadie lo hace, planean atacar 12 mundos primitivos más en el próximo mes. El puente quedó en silencio. Cada oficial entendió lo que esto significaba. La hegemonía no solo estaba cometiendo un genocidio. Estaban tratando de demostrar que la comunidad galáctica era demasiado débil para hacer cumplir sus propias leyes. Morrison miró a su tripulación. Eran buenas personas, hombres y mujeres que se habían unido a la flota para proteger vidas inocentes. Tenían familias en la Tierra, hijos que crecerían en la galaxia que ellos decidieran crear hoy. Almirante, dijo Carter desde la pantalla de comunicaciones. Ambos sabemos que es lo correcto aquí. Las leyes del concilio no fueron escritas para proteger el genocidio. Morrison se quedó mirando el planeta. En 6 horas, la hegemonía ya había matado a millones de personas. Los Borak tenían armas primitivas, nada que pudiera siquiera rasguñar los escudos de un acorazado. Estaban muriendo y ni siquiera entendían por qué. Morrison había pasado toda su carrera siguiendo órdenes, respetando la cadena de mando y obedeciendo la ley galáctica. Pero algunas cosas eran más importantes que la ley. Algunas cosas eran más importantes que su carrera. A todas las naves, aquí el almirante Morrison anunció por el canal de comunicación de la flota. Su voz llegó a cada puente, a cada miembro de la tripulación. Vamos a intervenir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío al universo mismo. Morrison acababa de ordenar a su flota violar la ley más importante de la historia galáctica. Pero mientras veía a otra ciudad morir en fuego nuclear en el planeta de abajo, supo que había tomado la decisión correcta. La flota humana cambió de rumbo, dirigiéndose directamente hacia el sistema Kepler 442. Detrás, dejaban la seguridad de la protección legal. Delante, les esperaba una batalla que cambiaría la galaxia para siempre. Morrison no tenía forma de saber que su decisión sería recordada durante 1000 años. Solo sabía que 50 millones de personas estaban a punto de morir y él tenía el poder para detenerlo. Todo lo demás era solo política. La flota humana se movía por el espacio como una manada de lobos, dirigiéndose hacia una lucha que podría no ganar. El almirante Morrison, en el puente de Luet-Tan, observaba la pantalla táctica que mostraba cómo su sistema objetivo se acercaba a cada minuto que pasaba. La comandante Lisa Park, su oficial táctica, estaba calculando números en su ordenador. Era una mujer menuda de ojos agudos y una mente que podía calcular las probabilidades de batalla más rápido que la mayoría de los ordenadores. Morrison la había visto hacer milagros en batallas pasadas, pero hoy su rostro parecía preocupado. Señor, he ejecutado el análisis 3 veces, dijo. Las matemáticas no pintan bien. Morrison se acercó a su puesto. Dame los detalles. Cada acorazado de la hegemonía tiene el doble de potencia de fuego que nuestra nave insignia. Sus escudos son de grado militar, diseñados para recibir impactos de múltiples naves. Sus armas pueden atravesar nuestro blindaje como si fuera papel. ¿Y nuestras ventajas? Velocidad y maniobrabilidad. Nuestras naves son más rápidas y pueden cambiar de dirección más ágilmente. Pero en un combate directo, señor, nos harán pedazos. Morrison asintió. Se lo esperaba. La hegemonía construía sus naves para la fuerza bruta y la destrucción. Los humanos construían las suyas para la velocidad y la táctica. La cuestión era si la táctica podría vencer a la fuerza bruta. El teniente Sam Hughes levantó la vista de su consola de comunicaciones. Su joven rostro estaba pálido mientras leía los últimos informes del planeta. Señor, la situación de los Borak está empeorando. Su ciudad más grande está bajo ataque directo. Cerca de 2 millones de civiles están atrapados en refugios subterráneos, pero la hegemonía está usando armas antibúnker para colapsar sus túneles. Morrison sintió que la ira crecía en su pecho. Esto no era guerra, era un asesinato. La hegemonía estaba matando a civiles que no podían defenderse. Gente que nunca antes había visto una nave espacial. ¿Cuál es el estado del ejército Borak?, preguntó Morrison. Están tratando de contraatacar, señor, pero sus armas son primitivas.
explosivos químicos y misiles básicos. Nada que pueda siquiera alcanzar las naves de la hegemonía en órbita. Morrison se giró hacia la pantalla principal y activó los sensores de largo alcance. La pantalla mostraba el planeta Vorak con 3 naves masivas suspendidas sobre él como buitres. Las explosiones florecían por la superficie, donde antes se alzaban ciudades durante siglos. El capitán Ben Carter apareció de nuevo en la pantalla de comunicaciones. Su destructor Fénix lideraba la formación avanzada, moviéndose por delante de la flota principal para explorar las posiciones enemigas. «Jaque, estoy obteniendo una mejor imagen de a que nos enfrentamos», dijo Carter. El acorazado principal está posicionado directamente sobre la capital Vorak. Está usando sus cañones principales para destruir sistemáticamente cada edificio importante. ¿Y los otros 2? Uno está atacando objetivos industriales, tratando de destruir su capacidad para fabricar armas. El tercero está atacando campamentos de refugiados. Las manos de Morrison se cerraron en puños. Campamentos de refugiados. La hegemonía estaba atacando deliberadamente a las personas más débiles e indefensas del planeta. «Ven, toma el Fénix y los otros destructores. Quiero que ataquéis primero sus naves de suministro. Cada acorazado tiene naves de apoyo para combustible y municiones». «Entendido. ¿Y los cruceros?» La capitana Rachel Stone comandaba el crucero pesado UE Valkyrie. Era una oficial veterana que se había ganado su mando a través de años de lucha contra piratas y contrabandistas en el borde exterior. Su nave era más pequeña que un acorazado, pero estaba equipada con suficiente potencia de fuego para dañar cualquier cosa en el espacio. «Rachel, toma el escuadrón de cruceros y apunta sus sistemas de comunicación», ordenó Morrison. «Si podemos dejarlos ciegos, podemos separarlos». La imagen de Stone apareció en otra pantalla. Era una mujer fuerte de unos 40 años con cicatrices en el rostro de una acción de abordaje de hacía 5 años. «¿Y usted, almirante?» Morrison miró la pantalla táctica una vez más. El acorazado líder de la hegemonía era la mayor amenaza. Su comandante estaría coordinando el ataque, dando órdenes a las otras naves. Si Morrison podía eliminar al líder, los demás podrían retirarse. «El Titán va a presentarse como es debido», dijo. La flota humana comenzó a dividirse en 3 grupos. Los destructores se movieron en una dirección, rápidos y ligeros, listos para atacar las naves de suministro. Los cruceros formaron otro grupo, sus pesados cañones preparados para apuntar a los equipos de comunicación. La nave insignia de Morrison y sus escoltas se dirigieron directamente hacia la nave enemiga más grande. Cuando se acercaban al borde del sistema, Morrison abrió un canal de comunicación con la flota de la hegemonía. La ley galáctica exigía ofrecer términos de rendición antes de atacar, incluso cuando el enemigo estaba cometiendo un genocidio. «Naves de la hegemonía, aquí el almirante Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Están violando la resolución 247 del Concilio Galáctico. Retírense de inmediato o aténganse a las consecuencias». La respuesta llegó rápidamente. No fueron palabras, fue fuego de armas. Ráfagas de plasma surcaron el espacio hacia la flota humana. La hegemonía había decidido disparar primero y preguntar después. Morrison sonrió sombríamente. Eso le parecía bien. Hacía que lo que venía después fuera mucho más fácil. «Todas las naves, fuego a discreción», anunció Morrison. «Enseñémosles lo que pasa cuando se meten con alguien más pequeño que ellos». La batalla comenzó con el escuadrón de destructores del capitán Carter lanzando el primer ataque. El Fénix y otros 3 destructores entraron rápido y a baja altura, usando el pozo de gravedad del planeta para enmascarar su aproximación. Sus misiles encontraron las naves de suministro de la hegemonía como relámpagos guiados. Carter había aprendido sus tácticas durante las guerras de Próxima, donde las naves humanas habían luchado contra enemigos del doble de su tamaño y habían ganado gracias a la velocidad y la coordinación. Ahora ponía esas lecciones en práctica, liderando a sus destructores en una danza mortal alrededor de las enormes naves enemigas. A todos los destructores, la voz de Carter crepitó por el canal de comunicación. «Patrón Delta 7, haced que nos persigan». Los destructores se dispersaron en diferentes direcciones, cada uno disparando misiles y luego huyendo antes de que la hegemonía pudiera responder. Era como ver a perros pequeños atacar a un oso, lanzándose a morder y luego retrocediendo antes de que el oso pudiera contraatacar. Pero las naves de la hegemonía eran más rápidas que los osos. Sus cañones de plasma se extendían por el espacio tratando de aplastar a las naves humanas. Un destructor, el UE Ranger, recibió un impacto directo en su sección de motores.
La nave giró fuera de control, perdiendo atmósfera y escombros. El Ranger ha caído, informó Carter. Pero hemos alcanzado su convoy de suministros. 2 naves destruidas, una dañada. Mientras tanto, el escuadrón de cruceros de la capitana Stone libraba su propia batalla. El UE Valkyrie lideraba a otros 3 cruceros en un asalto directo a los satélites de comunicación de la hegemonía. Los pesados cañones de Stone hablaron con autoridad, destruyendo la capacidad del enemigo para coordinar sus ataques. Valkyrie al almirante Morrison, informó Stone. El sistema de comunicaciones ha caído. Los acorazados están operando de forma independiente ahora. Morrison observaba la pantalla táctica mientras su plan comenzaba a funcionar. Las naves de la hegemonía eran poderosas, pero también estaban confundidas. Sin su red de comunicaciones, no podían coordinar sus ataques ni pedir refuerzos. Buen trabajo, Rachel. Ahora apunta a sus generadores de escudo. Los cruceros cambiaron su patrón de ataque, concentrando su fuego en los puntos débiles de las defensas de las naves de la hegemonía. Era un trabajo peligroso, que requería acercarse a las armas pesadas del enemigo, pero las tripulaciones de Stone habían entrenado para esto y conocían su trabajo. Mientras los destructores y cruceros luchaban sus batallas por separado, Morrison se preparaba para la parte más peligrosa del plan. El UE Titán se enfrentaría solo al acorazado líder de la hegemonía. Nave contra nave, comandante contra comandante. Timón, llévanos adentro, ordenó Morrison. Máxima velocidad. Acabemos con esto. El Titán aceleró hacia la nave insignia enemiga, sus armas cargándose para la lucha de sus vidas. El espacio alrededor del planeta Borak se convirtió en una tormenta de fuego y metal. El almirante Morrison observaba desde el puente del UE Titán mientras su flota libraba la batalla más importante de sus vidas. La hegemonía había esperado una presa fácil, pero en su lugar se encontraron enfrentando a los mejores guerreros de la humanidad. El escuadrón de destructores del capitán Carter atacó como un rayo. El Fénix lanzaba entre ráfagas de plasma sus sistemas de defensa de punto creando una red de fuego protector. Carter había aprendido a luchar de esta manera durante las guerras de Próxima, donde las naves humanas tenían que ser más inteligentes y rápidas que sus enemigos para sobrevivir. Fénix a todos los destructores, la voz de Carter llegó a través del sistema de comunicación. Manténganse juntos. No dejen que nos separen. Los destructores se movían como un banco de peces, cada uno cubriendo a los demás mientras atacaban las naves de suministro de la hegemonía. Cuando un destructor disparaba sus misiles, los otros se movían para protegerlo durante el tiempo de recarga. Era una danza que habían practicado cientos de veces, pero nunca con tanto en juego. El acorazado de la hegemonía intentaba alcanzar a las naves humanas con sus enormes armas. Pero los destructores eran demasiado rápidos, demasiado coordinados. Cada vez que la nave alienígena disparaba, los humanos ya estaban en otro lugar. Impacto directo en la nave de suministro número 2, informó la teniente comandante Rodríguez desde el puente del Titán. Se está desintegrando. Morrison sonrió sombríamente. Sin suministros, los acorazados de la hegemonía tendrían que retirarse o arriesgarse a quedarse sin combustible y municiones. Pero eso llevaría tiempo, y el pueblo Borak no tenía tiempo. El escuadrón de cruceros de la capitana Stone estaba teniendo su propio éxito. El UE Valkyrie lideraba a otros 3 cruceros en un ataque coordinado contra el segundo acorazado de la hegemonía. Los pesados cañones de Stone habían encontrado un punto débil en la matriz de escudos del enemigo, y ella estaba aprovechando la ventaja. Todas las baterías, concentren el fuego en esa brecha, ordenó Stone por el canal de comunicación. No dejen que roten sus escudos. Los cruceros vertieron su fuego en el hueco de las defensas de la nave de la hegemonía. Las explosiones florecieron a lo largo del casco de la nave alienígena, mientras las armas humanas encontraban su objetivo. La nave de la hegemonía intentó girar para interponer sus escudos intactos, pero los cruceros se mantuvieron con ella. Stone llevaba 15 años luchando en el espacio. Sabía que en la batalla tenías que ser paciente y esperar tu oportunidad. Cuando esa oportunidad llegaba, tenías que tomarla con todo lo que tenías. Valkyrie al almirante Morrison, informó Stone. El segundo acorazado está perdiendo potencia. Creo que hemos dañado su reactor principal. Pero Morrison estaba concentrado en su propia lucha. El UE Titán se acercaba al acorazado líder de la hegemonía, la nave masiva que todavía bombardeaba la capital Borak. Esta era la nave comandada por Vexar, el almirante de la hegemonía que había ordenado el genocidio. ¿Distancia al objetivo?, preguntó Morrison.
50.000 kilómetros y acercándose, informó el oficial de timón. Morrison podía ver la nave enemiga en la pantalla principal. Era enorme, el doble del tamaño de su nave insignia, cubierta de puertos de armas y placas de blindaje. Pero Morrison tenía un plan que no dependía del tamaño ni de la potencia de fuego. «Preparen el salto al hiperespacio», ordenó Morrison. La tripulación de su puente lo miró con sorpresa. No se podía saltar al hiperespacio tan cerca de un planeta. La gravedad destrozaría una nave. «Señor, eso es imposible», dijo la comandante Park. «El campo gravitacional enmascarará nuestra aproximación», terminó Morrison. «Tal como practicamos en el simulador. Un salto corto, justo encima de ellos». La tripulación entendió entonces. Era una medida desesperada, algo que requería una sincronización perfecta y mucha suerte. Pero si funcionaba, aparecerían directamente sobre la nave insignia de la hegemonía, demasiado cerca para que sus armas principales pudieran apuntarles. «Coordenadas de salto fijadas», informó el oficial de navegación. «Ejecuten», dijo Morrison. El Titán desapareció en un destello de luz y reapareció 3 segundos después directamente sobre el acorazado de la hegemonía. Las dos naves estaban tan cerca que Morrison podía ver los puertos de armas individuales en el casco enemigo. «Todas las armas. Fuego», ordenó Morrison. El Titán desató todo lo que tenía. Misiles, cañones de plasma, cañones de riel y rayos de partículas, todos disparados al mismo tiempo. A quemarropa. Ni siquiera los poderosos escudos de la hegemonía pudieron detener la potencia de fuego concentrada. Las explosiones se extendieron por la superficie de la nave enemiga. Sus escudos parpadearon y murieron. Las placas de blindaje se desprendieron como papel. La nave insignia de la hegemonía había sido tomada completamente por sorpresa. Pero Vexar no estaba acabado. El comandante alienígena logró apuntar algunas de sus armas hacia la nave humana. Ráfagas de plasma golpearon el casco de Titán, rasgando el blindaje y penetrando en el interior de la nave. «Informe de daños», ladró Morrison mientras su nave se estremecía bajo el impacto. «Brecha en el casco en la cubierta 7», informó la comandante Park. «Hemos perdido 2 baterías de misiles y la potencia principal ha bajado al 60%. Pero mírelos», dijo el teniente Hughes, señalando la pantalla táctica. La nave insignia de la hegemonía estaba muriendo. Su sistema de armas principal estaba fuera de línea. Sus motores fallaban y la atmósfera se escapaba por docenas de agujeros en su casco. La nave de Vexar estaba fuera de combate. «Señor, estamos recibiendo una transmisión del comandante de la hegemonía», informó Hughes. «Póngala en pantalla», dijo Morrison. La imagen que apareció era material de pesadilla. Vexar era una criatura insectoide masiva con ojos compuestos y mandíbulas que podían triturar acero. Su voz era como metal rechinando cuando habló. «Comandante humano, has cometido un grave error. La hegemonía no olvidará esta interferencia». «Bien», respondió Morrison. «Quiero que lo recuerdes. Quiero que le cuentes a tu gente lo que sucede cuando intentan asesinar a civiles inocentes. Mi nombre es Almirante Morrison y represento a la raza humana. No toleramos el genocidio». Los ojos de Vexar brillaron de odio. «Crees que has ganado. Hay 300 naves de la hegemonía en este sector. Vendrán a por ti». «Que vengan», dijo Morrison. «Estaremos listos». La transmisión terminó y Morrison volvió su atención a la batalla. El primer acorazado de la hegemonía estaba acabado, pero los otros 2 seguían luchando. Los destructores de Capitán Carter habían destruido las naves de suministro, pero habían pagado un precio. 2 destructores estaban gravemente dañados y uno estaba completamente destruido. Los cruceros de la capitana Stone habían inutilizado al segundo acorazado, pero la tercera nave enemiga seguía operativa. Intentaba escapar, alejándose del planeta hacia el borde del sistema. «Ven, ¿puedes interceptar esa nave?», preguntó Morrison. La voz de Carter volvió, tensa. «Lo intentamos, Jaque, pero el Fénix tiene daños en el motor. No creo que podamos alcanzarlos». Morrison miró la pantalla táctica. La tercera nave de la hegemonía estaba casi en el punto de salto al hiperespacio. Si escapaba, informaría a la flota de la hegemonía. Vendrían más naves, y la próxima vez estarían preparadas para las tácticas humanas. «Rachel, ¿cómo está tu nave?», preguntó Morrison. «La Valkyrie sigue operativa», respondió Stone. «Pero si perseguimos esa nave, la enfrentaremos solos». Morrison tomó su decisión. «Hazlo»,
No dejes que escapen. El UE Valkyrie se separó de la batalla y comenzó la persecución de la nave de la hegemonía en fuga. El crucero de Stone era rápido, pero la nave enemiga tenía ventaja. Sería una carrera para ver quién llegaba primero al punto de salto. Morrison observaba la persecución en su pantalla, sabiendo que el destino del pueblo Borak podría depender de detener esa nave. Si la hegemonía escapaba, regresarían con una fuerza abrumadora. Pero si Stone podía detenerlos, el genocidio terminaría aquí. La batalla casi había terminado, pero los momentos más importantes aún estaban por llegar. Morrison agarró los brazos de su silla de mando y observó a su gente luchar por las vidas de 50 millones de extraños que nunca sabrían sus nombres. La flota humana había venido a detener un genocidio. Ahora tenían que terminar el trabajo. La última nave de la hegemonía huía para salvar su vida. La capitana Stone forzó a Lue Valkyrie más de lo que nunca había forzado a una nave. El acorazado enemigo se dirigía al punto de salto al hiperespacio, y si escapaba, todo por lo que habían luchado se perdería. Ingeniería. Necesito más potencia, llamó Stone a su sistema de comunicación. Capitana, ya estamos al 110%, fue la respuesta del ingeniero jefe Danny Walls. Si forzamos más, los motores podrían explotar. Entonces más vale que los alcancemos antes de que eso suceda, dijo Stone sombríamente. En el puente del Valkyrie, la tripulación trabajaba con una eficiencia desesperada. Sabían lo que estaba en juego. Si la nave de la hegemonía escapaba, traería de vuelta a toda una flota. El genocidio del pueblo Borak continuaría, y esta vez no habría nadie para detenerlo. ¿Distancia al objetivo?, preguntó Stone. 40.000 kilómetros y acercándose, informó su oficial táctico. Pero están casi en el punto de salto. Stone miró la pantalla. La nave enemiga era más grande y estaba más armada que su crucero. En un combate directo, probablemente ganaría. Pero esto no era un combate directo. Era una carrera, y Stone tenía la intención de ganarla. Carguen todos los tubos de misiles, ordenó. Todo lo que tenemos. Mientras tanto, de vuelta en el planeta Borak, el almirante Morrison lidiaba con las secuelas de la batalla. La flota humana había ganado, pero a un alto costo. 2 destructores estaban completamente destruidos, y la mayoría de las naves restantes estaban gravemente dañadas. El propio Titán tenía brechas en el casco en 3 cubiertas y operaba con energía de respaldo. Pero lo importante era que el bombardeo se había detenido. Las naves de la hegemonía estaban destruidas o en fuga. Por primera vez en horas, el pueblo Borak estaba a salvo. Señor, estamos recibiendo transmisiones desde la superficie del planeta, informó el teniente Hughes. Los Borak están intentando comunicarse con nosotros. Morrison asintió. Póngalo en pantalla. La imagen que apareció era granulada y poco clara, pero Morrison pudo ver que mostraba a un Borak con el que parecía un uniforme militar. El alienígena era alto y delgado, con piel azul y grandes ojos. Hablaba en un idioma que Morrison no entendía, pero la emoción era clara, gratitud. ¿Podemos traducirlo?, preguntó Morrison. Trabajando en ello, señor. Nuestros ordenadores están analizando sus patrones lingüísticos. Mientras esperaban la traducción, Morrison centró su atención en el problema inmediato. El planeta Borak estaba en ruinas. Las ciudades estaban destruidas. Millones de personas estaban muertas o heridas. Y los supervivientes necesitaban ayuda. Amy, consígueme una evaluación de daños del planeta, ordenó Morrison. La comandante Rodríguez trabajó en su puesto durante varios minutos antes de informar. Señor, es grave. La hegemonía destruyó alrededor del 30% de sus principales ciudades. Aproximadamente 5 millones de muertos, quizás el doble de heridos. La mayoría de los supervivientes están en refugios subterráneos. Morrison se sintió enfermo. 5 millones de personas muertas porque la hegemonía quería probar si alguien los detendría. Era una maldad sin sentido y lo enfurecía como pocas cosas lo habían hecho. ¿Qué hay de su infraestructura?, preguntó. Hospitales, centrales eléctricas, plantas de tratamiento de agua. La mayor parte ha desaparecido. Van a necesitar una ayuda humanitaria masiva solo para sobrevivir. Morrison tomó su decisión. Haga una señal a la flota. Vamos a ayudarlos. Señor, no tenemos autoridad para... Hay millones de personas ahí abajo que necesitan ayuda, interrumpió Morrison, y somos los únicos que podemos dársela. El ordenador de traducción finalmente descifró el idioma Borak. El alienígena en la pantalla hablaba con lágrimas en sus grandes ojos.
Les damos las gracias, gente del cielo. No entendemos por qué vinieron a ayudarnos, pero estamos agradecidos. Soy el general Ketar de la Fuerza de Defensa Borak. Les ofrecemos nuestra amistad y nuestra lealtad. Morrison se puso de pie y miró la pantalla. General Ketar, soy el almirante Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Vinimos porque era lo correcto. Nadie debería enfrentarse a genocidio solo. El general Borak pareció entender, a pesar de que acababan de conocerse. Salvaron a nuestro pueblo. Recordaremos esto por siempre. Mientras Morrison hablaba con los Borak, la persecución entre la capitana Stone y la nave de la hegemonía en fuga llegaba a su clímax. El Valkyrie estaba cortando la distancia, pero la nave enemiga estaba casi en el punto de salto. 30 segundos para el punto de salto, informó el navegante de Stone. Stone miró su pantalla de armas. Tenían una oportunidad para detener a la nave de la hegemonía antes de que escapara. Si fallaban, se habría ido. Disparen todos los misiles, ordenó. El Valkyrie lanzó todos los misiles que tenía. Docenas de ojivas surcaron el espacio hacia la nave enemiga en fuga. El comandante de la hegemonía intentó derribarlos con fuego defensivo, pero eran demasiados. Los misiles impactaron en los motores de la nave enemiga justo cuando se preparaba para saltar al hiperespacio. La explosión fue masiva, visible incluso desde el planeta. El acorazado de la hegemonía se desintegró, sus pedazos girando en el espacio. Objetivo destruido, informó Stone a Morrison. No hay supervivientes. Morrison sintió una oleada de alivio. La última nave de la hegemonía había desaparecido. El genocidio se había detenido y ninguna noticia llegaría a la flota de la hegemonía sobre lo que había sucedido aquí. Pero incluso mientras celebraba la victoria, Morrison sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El pueblo Borak necesitaba ayuda, y la flota humana no estaba en condiciones de proporcionarla. Y lo más importante, el Concilio Galáctico querría respuestas. Señor, estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde la Tierra, informó Hughes. Es el almirante Patterson, comandante de la flota. Morrison sabía que esto llegaría. El almirante de la flota Patterson era su superior, y Morrison acababa de violar la ley más importante de la historia galáctica. Habría consecuencias. Póngalo en pantalla, dijo Morrison. El almirante Patterson apareció en la pantalla. Era un hombre mayor, de pelo blanco y un rostro que había visto demasiadas batallas. Morrison había servido bajo su mando durante 10 años y lo respetaba enormemente. —Jaque, ¿qué demonios hiciste? —preguntó Patterson sin preámbulos. —Detuve un genocidio, señor. Violaste la ley de no interferencia. El Concilio Galáctico está en sesión de emergencia. La mitad quiere someterte a un consejo de guerra y la otra mitad quiere darte una medalla. Morrison no se sorprendió. —¿Qué quiere que haga, señor? Patterson guardó silencio por un largo momento. —Quiero que termines lo que empezaste. El pueblo Borak necesita ayuda, y tú eres el único que puede dársela. Pero, Jaque, entiendes que esto lo cambia todo, ¿verdad? ¿En qué sentido? La hegemonía estaba probando la determinación del concilio. Les diste una respuesta que no esperaban. Ahora todas las especies de la galaxia saben que alguien está dispuesto a hacer cumplir la ley galáctica cuando el concilio no lo hace. Morrison miró la pantalla táctica que mostraba los restos de las naves de la hegemonía flotando en el espacio. ¿Es eso algo malo? Eso depende de lo que hagas a continuación. La galaxia está observando. Jaque, 17 especies ya han solicitado la protección de la Tierra. La Alianza Centauri quiere que nos unamos a ellos. Los regelianos quieren que construyamos una base en su sistema. Morrison comenzaba a entender. Al detener el genocidio, había convertido a la Tierra en algo nuevo. La humanidad ya no era solo otra especie en la galaxia. Eran los que actuarían cuando otros no lo harían. ¿Qué quiere el comando de la Tierra?, preguntó Morrison. Estamos formando algo nuevo. Una fuerza de protección galáctica. La Tierra la liderará, pero cualquier especie que quiera hacer cumplir la ley del concilio puede unirse. Morrison sonrió. Era la respuesta correcta. La única respuesta que tenía sentido. ¿Cuándo empezamos? Ya has empezado. Felicidades, Jaque. Acabas de cambiar la galaxia. La transmisión terminó y Morrison miró alrededor de su puente dañado. Su tripulación estaba herida. Sus naves apenas funcionaban y estaban a miles de años luz de casa. Pero habían hecho algo importante. Habían demostrado que el genocidio no sería tolerado, que los fuertes tenían el deber de proteger a los débiles. El pueblo Borak estaba a salvo.
La amenaza de la hegemonía había terminado, y la humanidad había dado su primer paso para convertirse en la protectora de la galaxia. Morrison se recostó en su silla de mando y comenzó a planificar el esfuerzo de ayuda. Había trabajo por hacer. 6 meses después de la batalla de Kepler 442, la galaxia era un lugar diferente. El almirante Morrison estaba en la plataforma de observación de la nueva estación de defensa de la Tierra, viendo los equipos de construcción fabricar naves que nunca antes habían existido. No eran naves de guerra diseñadas para conquistar o destruir. Eran naves de protección, construidas para defender a las especies que no podían defenderse por sí mismas. Los Vorak no solo habían sobrevivido, sino que se habían fortalecido con la cuidadosa ayuda de asesores humanos. Habían puesto fin a su guerra global y habían comenzado a trabajar juntos. El primer ministro Sepan, el líder de la nación Vorak más grande, se había convertido en un amigo cercano de la Tierra. Su pueblo había aprendido a construir mejores ciudades, energía más limpia y un gobierno pacífico. Morrison recibía un mensaje de Sepan cada semana. El líder Vorak siempre terminaba sus mensajes de la misma manera. Recordamos lo que hicieron por nosotros. Nunca lo olvidaremos. Pero los Vorak no eran los únicos que recordaban. La noticia de la batalla se había extendido por la galaxia como la pólvora. Especies que habían vivido con miedo de la hegemonía durante décadas de repente tenían esperanza. Los fuertes podían ser detenidos. Los débiles podían ser protegidos. El almirante Morrison fue llamado a la Tierra para una audiencia ante el Consejo de Defensa. Esperaba ser castigado por violar la ley galáctica. En cambio, se encontró cara a cara con el almirante de la flota Patterson, quien tenía noticias sorprendentes. «Jaque, empezaste algo que no podemos detener», dijo Patterson, mostrándole a Morrison un mapa estelar cubierto de puntos verdes. 23 especies han solicitado la protección de la Tierra en los últimos 6 meses. Los regelianos quieren que construyamos una base en su sistema. La Alianza Centauri nos ha ofrecido membresía plena si garantizamos sus fronteras. Morrison estudió el mapa, viendo cómo había cambiado el equilibrio de poder en la galaxia. ¿Qué quiere hacer el Comando de la Tierra al respecto? Lo estamos haciendo oficial. La Fuerza de Protección Galáctica es real ahora. La llamamos la Doctrina Terra. No al genocidio, no a la opresión sistemática, sin importar el costo diplomático. La Doctrina Terra era simple en concepto, pero revolucionaria en la práctica. Durante siglos, el Concilio Galáctico había debatido mientras las civilizaciones morían. Ahora la Tierra ofrecía una alternativa. Acción en lugar de debate, protección en lugar de política. El capitán Carter, ahora ascendido a almirante, se unió a Morrison en la plataforma de observación. Debajo de ellos, la nueva flota de protección tomaba forma. Estas naves eran diferentes de las naves de guerra tradicionales. Estaban construidas para la velocidad, diseñadas para responder rápidamente a las llamadas de socorro en toda la galaxia. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Carter, observando a los equipos de construcción trabajar. Morrison pensó en la pregunta. En 6 meses, la Fuerza de Protección había detenido 3 intentos de genocidio, evitado 2 guerras y salvado millones de vidas. Pero también habían hecho enemigos. La hegemonía se había retirado a sus sistemas de origen, pero estaban construyendo nuevas naves y planeando la venganza. «Ven, ¿recuerdas ese primer día cuando vimos el planeta Vorak ardiendo?», preguntó Morrison. «Lo recuerdo. ¿Teníamos otra opción?». Carter sonrió. «No, no la teníamos. Y volvería a tomar la misma decisión». Morrison asintió. Esa era la diferencia entre los humanos y muchas otras especies. Los humanos no podían quedarse de brazos cruzados viendo morir a gente inocente. Era una debilidad que los hacía vulnerables. Pero también era una fortaleza que los convertía en líderes. La doctora Sarah Williams, la directora médica de la flota, había pasado 3 meses en el planeta Vorak ayudando con la recuperación. Había trabajado junto a médicos alienígenas, aprendiendo su medicina mientras les enseñaba la suya. Cuando regresó a la Tierra, trajo algo inesperado. «No son tan diferentes de nosotros», le dijo a Morrison durante su informe. «Las mismas esperanzas, los mismos miedos, el mismo amor por sus hijos. La única diferencia es que están unos cientos de años por detrás de nosotros en tecnología». «¿Qué aprendiste de ellos?», preguntó Morrison. «Que la curación es universal, el dolor es universal, y también lo es la gratitud. Esa gente recordará lo que hicimos por ellos, por generaciones. Las consecuencias políticas aún se estaban desarrollando.
El Concilio Galáctico había estado en sesión de emergencia durante meses, debatiendo las acciones de la humanidad. Algunas especies elogiaron la intervención de la Tierra, mientras que a otras les preocupaba el precedente que sentaba. La embajadora Ellen Brooks, representante de la Tierra ante el Concilio, enviaba informes regulares a Morrison. El Concilio está dividido por la mitad, informó. La hegemonía exige reparaciones y afirma que los atacaste sin provocación, pero 17 especies han apoyado públicamente tus acciones. Morrison no se sorprendió. La política siempre era complicada, pero los resultados hablaban por sí mismos. La expansión de la hegemonía se había detenido. Otras especies agresivas estaban reconsiderando sus planes. La galaxia se estaba volviendo más segura. El coronel Mike Torres, que había liderado las operaciones de rescate de los marines en el planeta Borak, visitó a Morrison con su propio informe. Señor, hemos entrenado a 50,000 soldados Borak en los últimos 6 meses. Son buena gente, aprenden rápido y entienden lo que estamos tratando de hacer. ¿En qué sentido? Nos llaman los portadores del escudo. En su cultura, eso significa a alguien que protege a otros arriesgándose a sí mismo. Es el mayor honor que pueden dar. A Morrison le gustó eso. Los portadores del escudo. Era mejor que conquistadores o señores supremos. Describía en lo que la humanidad se estaba convirtiendo en la galaxia. Pero no todos estaban contentos con los cambios. La hegemonía había estado planeando su venganza durante meses. Los informes de inteligencia sugerían que estaban construyendo una flota masiva, preparándose para una guerra contra la Tierra y sus aliados. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Morrison durante una reunión de estrategia. 6 meses, quizás menos, respondió la jefa de inteligencia Nancy Clark. Están moviendo naves de todo su territorio. No serán 3 acorazados. Serán 300. Morrison asintió. Se lo esperaba. La hegemonía no podía permitir que su derrota quedara sin respuesta. Tenían que intentar restaurar su reputación por la fuerza. ¿Estamos listos para ellos? Nos estamos preparando. La Fuerza de Protección ahora tiene 60 naves, y se están construyendo más cada semana. Además, tenemos aliados ahora. Los Borak se han ofrecido a luchar a nuestro lado. También los Regelianos y los Centauri. Morrison caminó hacia la ventana y miró las estrellas. En algún lugar, la hegemonía se preparaba para la guerra, pero la Tierra también se estaba preparando. Y no se estaban preparando solos. La capitana Stone, ahora al mando del nuevo crucero pesado, USS Guardian, se unió a la reunión por enlace de video. Almirante, he estado pensando en la amenaza de la hegemonía. Esperan luchar contra la misma flota con la que lucharon en Kepler 442. No esperan a la Fuerza de Protección. Morrison entendió. La hegemonía planeaba luchar contra 12 naves humanas. En cambio, se enfrentarían a una coalición de especies unidas por un principio común, que los fuertes deben proteger a los débiles. ¿Cuántas naves tendremos?, preguntó Morrison. Si todos cumplen sus promesas, unas 200. No solo naves humanas, sino Borak, Regelianas, Centauri y otras. Una verdadera flota galáctica. Morrison sonrió. 6 meses atrás, había sido un almirante de flota realizando patrullas de rutina. Ahora, lideraba la primera fuerza de protección multiespecie en la historia galáctica. Señor, hay algo más, continuó Stone. Los Borak han estado trabajando en nuevas armas. Las llaman rompeescudos. Aparentemente, están diseñadas específicamente para penetrar el blindaje de la hegemonía. Morrison estaba impresionado. Los Borak habían aprendido rápidamente. Entendían que la mejor defensa a veces es un buen ataque. ¿Y el concilio?, preguntó Morrison. ¿Van a intentar detenernos? Todavía están debatiendo, informó la embajadora Brooks. Pero la opinión pública está cambiando. Los planes de venganza de la hegemonía se están haciendo conocidos. La mayoría de las especies no quieren volver a los viejos tiempos de genocidio y conquista. Morrison miró a su alrededor a sus oficiales y asesores. Eran buenas personas que habían elegido servir a algo más grande que ellos mismos. Tenían familias, hogares y vidas pacíficas que podrían haber elegido en su lugar, pero habían elegido ser portadores del escudo. Muy bien, gente, manos a la obra. Tenemos una guerra que preparar y una galaxia que proteger. Cuando la reunión se disolvió, Morrison permaneció a la ventana, mirando las estrellas. Su hija, Lisa, estaba en la Tierra, estudiando para ser doctora.
Le había dicho que quería unirse a la Fuerza de Protección cuando se graduara, para ayudar a sanar las heridas que la guerra creaba. Morrison pensó en la galaxia que Lisa heredaría. Sería un lugar donde el genocidio ya no era tolerado, donde los fuertes protegían a los débiles, donde las especies trabajaban juntas en lugar de depredarse unas a otras. Nadie debía interferir. Pero a veces la interferencia era exactamente lo que la galaxia necesitaba. La doctrina Terra se estaba extendiendo, llevada por naves humanas y reforzada por el coraje humano. Pero ya no era solo una idea humana. Se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que pertenecía a todas las especies lo suficientemente valientes como para defender lo que era correcto. Morrison sonrió mientras veía otra nave de protección lanzarse desde la bahía de construcción. La galaxia estaba cambiando y la humanidad lideraba el camino. Los portadores del escudo estaban listos para lo que viniera después.